Justo el día de hoy quería compartir algo que pues ya tenía desde hace días. Comienzo a tener ya algunas cosas, algunos temas, y quería compartir con ustedes acerca de que Dios borra nuestras rebeliones. Y ahí es cuando nosotros podemos decir, ay, gracias a Dios. Pueden suspirar y pueden decir, Dios es bueno porque Él borra nuestras rebeliones. Fíjate muy bien, nuestras rebeliones, las cosas que nosotros hacemos y que sabemos que no están bien, ¿sí? Que sabemos que no están acorde a su palabra, ya no digamos en otro sentido, sino acorde a su palabra. Pero la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que todos estamos de alguna manera pues destituidos de la gloria de Dios, ¿saben eso? Que todos hemos pecado y que aun cuando nosotros somos cristianos ya no deberíamos de ser presos del pecado, pero la realidad de las cosas es que seguimos pecando en muchas circunstancias, tal vez ya en mucha cantidad menor, sí, tenemos que reconocer que seguramente sí, pero nosotros tenemos que decir, Señor, yo tengo cosas en mi vida que no siguen estando bien. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando, verdad? Qué bueno. Entonces esa es la parte donde nosotros debemos encontrar en Jesús redención, salvación y perdón, ¿sí? Y esta parte es la que quiero enfatizar con todos. Dice que todos hemos pecado, pero esto no es que sea una justificación de, pues Dios sabe cuánto me cueste, pues él es un proceso, y sí es un proceso, pero de pronto lo agarramos como una justificación, ¿no? No, tenemos que entender la gravedad de nuestras rebeliones. Cualquier cosa que tú y yo hacemos en contra de Dios nos separa de Dios, nos aleja del Señor, nos quita del Señor en un momento, porque el pecado rompe la comunión con Dios. ¿Sabes eso? El pecado rompe la comunión, la transgresión, la rebelión es algo que el diablo usa que tú y yo hagamos, porque así sabe que nosotros nos vamos a sentir indignos. Él sabe que vamos a sentirnos que no merecemos estar con el Señor y que el mejor estado que podemos tener es estar lejos de Él, y eso es una mentira, ¿sí? Y el diablo es mentiroso y él quiere que nosotros incluso creamos que un pecado o una rebelión ya hasta ahí llegamos y no podemos ser mejores, no podemos avanzar, pero eso es algo que es una mentira. Quiero compartir contigo un video que le pedí a los chicos me ayuden a poner. Ustedes me indican cuando lo tengas ya listo, Dani. Es una reflexión que he escuchado hace mucho tiempo y creo que alguna vez la pusimos, pero y si no, vale la pena que la volvamos a oír. Por favor, Dani. Y le subes el volumen. Combate contra los ejércitos invasores, combatientes espirituales en estado de alerta.
sin margen de error. Agentes con una sola consigna: evangelizar, morir, retroceder nunca, rendirse jamás. Combatientes en alerta rojo que viven en el ojo del huracán. No hay una tercera opción. O eres único o parte del montón. Gracias. Vendemos el disco al final de la Bueno, ¿cuántos se han sentido alguna vez mal por algo que han hecho? ¿No? Y delante de Dios. Y uno de los primeros pensamientos que viene, por eso quise poner esta reflexión contigo, es: tú ya no puedes entrar con Dios, tú ya no eres perdonado, eres de los que no avanzan, eres de los que siempre lo mismo, pero yo también te diría algo: pero siempre estás con el mismo, o el mismo está contigo acerca de Dios. Esto no es un asunto para que digamos, bueno, yo ya no puedo seguir. Si se fijan, el mensaje de la reflexión es que justo de las personas de las cuales el diablo ataca y dice, tú no puedes, ese es el ejército que se levanta. Ese es el ejército de personas que creen en el Señor como el Salvador y dicen, donde otros dijeron que no había, que no podías, que eras una constancia de errores y de pecados, ese es el ejército del cual Dios se levanta. Pero siempre nos sucede que tenemos la sensación de que Dios no nos quiere oír. Y hay una promesa contrastante con esto en la Biblia. Isaías 43:25 dice, y me encantó cuando lo vi, porque dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, esa es una promesa que contrasta contra cualquier pensamiento de que tú no puedes llegar a hacer nada, de que no debes de continuar, de que ya está aquí, cualquier circunstancia de desánimo. Y dice Dios, pero si yo borro tus rebeliones. Esa es una promesa bíblica. Y dice, esto es algo permanente, ¿sí? Donde dice que Él está borrando nuestras rebeliones, ¿sí? Pero Dios es el único que nos puede borrar nuestros pecados. Y por eso es que tú y yo hoy celebramos a un Jesucristo no crucificado, ¿sabes? A un Jesucristo resucitado, a un Jesucristo que venció la muerte, a un Cristo, a Jesús, al habilitado, el ungido por el Señor, a Yeshua, como dice la palabra. Estaba estudiando unas lecturas, un libro que me encontré muy interesante, y acerca de cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de salvación y Salvador, se menciona realmente en los originales a Yeshua. ¿Sabes eso? Porque Jesucristo es Salvador, es salvación. Y entonces cuando en Isaías dice que Él es tu salvación, o de Sión vendrá la salvación y Él estará tu Salvador, ahí estaban mencionando a Jesucristo. Así que es bien interesante ponerse a estudiar la palabra, pero también entender por qué tenemos que leer y comprender también el Antiguo Testamento. Porque Dios borra nuestras rebeliones. Cuando tú y yo teníamos una religión, teníamos una serie de cosas aprendidas que nos hacían sentir bien, que nos hacían sentir que estábamos agradando a Dios, o que habíamos cumplido en otra circunstancia, o que habíamos comprometido nuestra vida en cierto grado. Y sabes, yo me doy cuenta que aunque eso puede calmar nuestras conciencias, eso no nos libera del pecado y no nos borra. Es como si tú llegaras a la escuela con tu trabajo, con tu tarea, y la maestra toda buena onda te borra tu error, ¿no? Y tú dices, ay, pero me lo borró, qué buena onda. La verdad es que no le tuve que dar nada para que me borrara ese error, y además corrige la plana y te pone una buena calificación. Eso sería que, bueno, obviamente corrigiéndote el error, no dándote el examen ahí. Pero ¿cuál es lo contrastante en este ejemplo en una religión? En una religión tienes un error y no es borrado. Y aún siendo cristiano, ojo lo que te digo, en una religión tienes un error y el maestro ve y no lo borra. Y además deja la calificación y no te ayuda a cambiar. ¿Sí me comprendes? Pero Jesús dice, yo borro tus rebeliones y yo te ayudo a cambiar, porque Él es el pan de vida, Él es el dador de vida, ¿ok? Por eso necesitamos un Salvador, no un asunto religioso. Necesitamos reconocer que Jesucristo es el que ha resucitado en este tiempo, ¿sí? Una religión calma la conciencia, pero no borra aquello que te condena. ¿No te habías dado cuenta de eso? Una religión o una actitud religiosa, aún como cristiano, puede calmar tu conciencia, y con eso te la puedes llevar hoy, mañana, la semana, el día, lo que quieras.
Pero cuando tú sabes que se levantó alguien y dice, yo borro tus rebeliones, para mí ya no existen, y borro bien, no como yo cuando chiquito que se veía la letra ahí abajo, ¿no? ¿Sí? Dice, yo borro tus rebeliones. Así que te sientes verdaderamente libre y valoras el perdón que Dios te ha dado. Y por eso entiendes que necesitas un Salvador y no una religión que te condene. ¿Ok? Por eso la palabra dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y por qué lo hago? Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces ahí viene otro argumento que tú puedes identificar cuando el diablo viene y te dice, sí, pero tú mentiste, sí, pero tú pecaste, sí, pero tú te dejaste seducir, y te empieza a recordar. Cuando el diablo te la recuerde, no vayan a hacer, porque son así, mira, acá están los que no dijeron nada. Yo no entendía mucho esto, pero lo dijeron hace mucho tiempo. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Él es el único que no puede ser perdonado, ¿sabes? Él es el único que no va a poder salir de la condenación en la que está. Y Jesucristo ya venció al infierno, ya venció a la muerte, tiene las llaves. Él decide. Y si tú estás con Él, con el que borra tus rebeliones, hoy es un buen día para reconocer, Señor, he pecado en alguna manera, he hecho esta otra cosa que está mal, pero quiero que tú borres mis rebeliones. No te vayas con haber escuchado un mensaje. Hoy es tiempo que al momento cuando vayamos a terminar la reunión, tú reconozcas tus rebeliones, porque Él las puede borrar. El perdón de Dios va más allá de borrar solo las rebeliones. Y a lo mejor tú dices, y todavía más, y todavía más. Va más allá de borrar solo las rebeliones y extiende su perdón a tus hijos, a tus hijas, a tus generaciones. Eso está bueno, ¿no? Y solamente eso lo puede dar un Dios vivo, no un Dios que esté muerto. Isaías 44:3 dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice el Señor que Él va a derramar la bendición sobre tus hijos. Así que es bueno que tú y yo entendamos que Él ha borrado nuestras rebeliones y que en Él tenemos el suficiente perdón que requiere nuestra vida. Pero no solo eso, para alcanzar a nuestros hijos. Muchas veces decimos, es que nuestros hijos a lo mejor o no han confesado a Jesús aún, o no se han convertido al Señor, yo no sé. Pero ¿sabes? Si tú los ves prósperos, los ves bendiciendo, los ves caminando, es que Dios ha borrado tu rebelión y ha extendido aquello que tú hiciste y que a lo mejor ellos nunca se enteraron y ni les quieres contar, pero que sabes que tendría una consecuencia que les alcanzaría. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? No hay nada que confesar en voz alta, ¿no? Pero de pronto tú estás en una acusación mental y dices, llega el diablo y te dice, si tus hijos supieran lo que hiciste, en lo que participaste, y además sabes que tiene razón. Y además el diablo puede hacerte pensar, y yo tengo derecho a que se den cuenta y sean acusados. Y tú sabes que es real. Pero tú puedes decir, será muy real y lo que quieras. No con orgullo, ¿verdad? Sino con humildad de decir, Señor, perdona mi rebelión. Y tú puedes venir a Isaías y decir, Señor, tú eres el que borra mis rebeliones. Si tú no la borras, pues ¿quién la va a poder borrar, no? Dice, Señor, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Cuántos tienen una generación junto a ellos? Sus hijos, ¿sí? O que sean hijos ustedes. Ustedes son hijos de su mamá, no se lo tomen a mal, somos hijos de nuestra mamá, de nuestro papá. Así que yo puedo entender que independientemente de cómo yo sea, Dios ha extendido su perdón hacia mis generaciones. Y qué bueno que le paramos en 3. ¿No? Porque hoy queríamos tener más. Pero Dios borra tus rebeliones. Así que ustedes, hijos, no es un asunto de, a ver, mamá, cuéntame, a ver, papá, ¿qué pasó? No, o sea, tampoco seas chismo, ¿no? Ese es un espíritu de chisme. Tú tienes que entender, hijos, y todos somos hijos, pero principalmente para los más jóvenes, que si algo tú no estás viviendo mal es por gracia de Dios. Y debes de darle gracias al Señor, de decir, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor ahí hubo un pasado turbio, sé que hubo algo que no estuvo padre, que nos pudo haber afectado, pero hoy te doy gracias, Dios, porque tú me has perdonado y tú has borrado mis rebeliones. Y a lo mejor habían decretado sobre ti que estabas enfermo, a lo mejor habían decretado sobre ti que no ibas a poder, yo no sé, tú sabes cuántas cosas han dicho en tu vida.
Pero que hoy digas, y a pesar de todo, yo sigo viviendo bien y mis hijos están avanzando y no les toca esa consecuencia, no es una buena suerte, es un buen Dios y un Jesucristo vivo. Por eso es que la religión solo calma nuestra conciencia, pero necesitamos un Salvador, el cual hoy celebramos que Él resucitó. Ahora que ya Dios lo ha perdonado a nuestras generaciones, Él ha quitado nuestras rebeliones, ¿sí? La palabra nos enseña una cosa más, Isaías 43, 18. Ahora hay una responsabilidad tuya en ese sentido. ¿Qué tengo que hacer? Ya Dios me perdonó, ya Dios me liberó, ¿sí? Isaías 43, 18. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Sí estamos conmigo? ¿Sí dice así tu Biblia? No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino. Fíjate cómo dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando tú te das cuenta que hay problemas en tu vida o circunstancias que otra y otra vez, dice el Señor, pues otra vez voy a abrir camino y otra vez voy a hacer un camino donde puedes andar. Y la Biblia nos está enseñando eso, que el Señor dice, pero tú tienes una responsabilidad, ya no te andes acordando del pasado. Ahora, humanamente todos lo hacemos, independientemente de nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser, humanamente nos acordamos y humanamente nos la recuerdan. ¿Cuántos saben que pasa eso, no? Pero es que tú y todo eso, no estoy diciendo que al que te lo diga es un demonio en vida, no, que está hablando con el diablo, tampoco. Pero sabes una cosa, si nosotros viviéramos recargados en la palabra, haciendo lo que dice la palabra, dice no te acuerdes, porque lo que más aflige a una persona es el pasado. Y ves esa imagen que logré encontrar ahí. Tal vez el chico llora porque están orando por él, pero también por la carga pesada de que constantemente hay un pasado en su mente, en su lucha y además con las cosas que la gente les dice. Y dice, pero el Señor, pero no te acuerdes, porque en ocasiones puedes estar libre, pero no ser libre. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos físicamente ya habían pisado otro lugar, lugares que ni habían conocido. Tú y yo tal vez estamos desesperados porque tenemos un año en cuarentena y más o menos hemos salido. Ellos habían tenido 400 años viviendo como esclavos y no conocían más allá del desierto. Y dice Dios, y yo los voy a llevar a un lugar y los llevo al desierto. Por lo menos ya se habían distraído, ¿no? O a lo mejor es un problema mío pensar en distraerse. Pero ya habían pisado otra tierra y aunque eran libres, decían, no, si estábamos mejor allá. Yo creo que cuando Dios escuchó eso dijo, hijo, ¿para qué tanta la oración, no? Y es que en ocasiones nos pasa un poco del síndrome del egipcio, ¿no? O del israelita en Egipto. Señor, ayúdame con el problema, perdóname, libérame, te entrego mis cargas. Y a lo mejor sí lo hacemos honestamente. Pero pasan los días, se vuelve a repetir algo y tú dices, no, yo soy de allá. Y entonces el Señor, así como con su trueno, yo creo que Él es paciente para que todos nos arrepintamos. Pero esto es una orden. Dice, no te acuerdes de las cosas pasadas y aunque parece redundante, no las traigas a memoria. Es que tú en el pasado hiciste. Deberíamos de nosotros establecer en nuestra forma de hablar y en nuestra casa, para todos los que estamos aquí, ya dejar de señalar el pasado de la persona. Que nosotros no seamos voceros de acusación. Está el diablo sabiendo que tienes algo y tiene a sus demonios. Imagínate la escena alrededor y están los demonios y dicen, ¿nos das permiso? ¿Podemos ir a acusarla? ¿Podemos ir a recordarle su pasado? Y a lo mejor el diablo dice, no, ahí está su familiar, y ya se lo va a recordar. ¿No? Y además decía un amigo cristiano, si te da risa es porque sabes que es cierto, ¿no? O sea, mejor descansa, ¿no? En ocasiones nos pasa eso, pero nosotros tenemos que voltear conscientemente a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos en este tiempo han leído por lo menos más un libro de la Biblia? Se los pregunté también la semana pasada. ¿Cuántos han leído 2 en este plan de lectura que hemos tenido?
al menos 3 libros completos. Gloria a Dios, ¿sí? Esa es una bendición porque tú estás viendo la palabra y estamos procurando justamente que no se nos distraiga nuestra vista de esto, ¿sí? Una vez que Dios te ha perdonado, es nuestra responsabilidad no vivir, no solo no recordar, no vivir en el pasado, no vivir de acusaciones pasadas. Esto es justo lo que el diablo intenta hacer con nosotros constantemente, pero la Biblia nos enseña que no nos acordemos. Yo no estoy diciendo que esté endemoniada la persona que te lo recuerde. Puede estar influenciada, porque la persona, si te lo dice, no es tu enemigo, pero puede estar en su momento influenciada por algo, pero tú tienes también que perdonar. Miqueas 7:18 dice, fíjate cómo todos estos versículos que vamos a ver y a leer nos habla de que quién es Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad? Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios no se deleita en enojarse. Dios no se deleita en traerla contra ti o contra mí. Dios no disfruta viéndote sufrir. Y hay personas que dicen, es que esto es un castigo de Dios. Mira, ojalá no lo pienses así, pero a lo mejor es preferible que tengas una disciplina de parte de Dios. Porque toda disciplina no parece correcta a su tiempo, lo dice la Biblia, pero además tiene un principio y un fin. Pero hay gente que yo pienso que encuentra cierto gusto, cierto placer en decir, y Dios me está castigando. Yo he hablado con personas que les he dicho, ¿qué crees? No fue Jesús, no fue Dios, no fue ni el diablo. Fueron las consecuencias de lo que tú y yo vivimos o lo que estamos haciendo. Y es que también tenemos que reconocer eso. En ocasiones son nuestras consecuencias. Pero dice, ¿qué Dios? Por eso quiero enfatizar eso. En nuestra sociedad vivimos con muchas religiones alrededor. Hoy es un día, o son días en los que, bueno, tradicionalmente se hace como que el tema religioso y de Dios y Jesús. Estaba apareciéndome ahí un video que en Japón, o en Tokio, en un lugar asiático, crucificaron niños, jovencitos, ¿sí? Yo siempre me fijo en sus manos porque digo, ay, no la vayan a haber hecho de veras, ¿no? Pero aún la postura o el lugar es una aberración, hermanos, es una cuestión horrenda, fea, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que yo quiero entender que, como dice la Biblia, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Si Dios olvida el pecado, es porque de veras olvida el pecado y Él borra nuestras rebeliones. Y ese es un principal beneficio que tenemos hoy, cuando entendemos que Jesús resucitó y que Él está sentado a la derecha del Padre como toda una figura de autoridad y que Él va a volver. ¿Cuántos pudieron leer completamente Apocalipsis en estas lecturas pasadas? ¿Se dieron cuenta del tipo de cordero que tenemos? Dijiste, wow, independientemente de que venga, ¿tú lo leíste completo? Sí, bien, Adri. Independientemente de eso, dijeras de que los caballos y que la muerte y lo que tú quieras, dijiste, pero Jesús venció sobre ellos y solo Él es digno de abrir los sellos. Y si solo Él es digno, yo puedo clamar a Él y Él me puede perdonar. Y como dice esta alabanza que creo que el grupo nos ministró a todos, y nuevas fuerzas tú me das, porque como dice Isaías, otra vez haré camino. ¿Cuántos se han sentido sin fuerzas alguna vez? Pues desayunen temprano, hermano. No le echen con el café y el pan nomás, hermano, no lo dejen ir así. No, hermanos, en ocasiones nos sentimos sin fuerzas, sin ánimos, sin no querer hacer o estar, pero dice Dios, nuevas fuerzas yo te voy a dar. ¿Y sabes con qué? No si me recitas la palabra, no si no recuerdas las cuestiones pasadas solamente, lo acabamos de cantar. Si levantas tus manos, nuevas fuerzas vienen de parte del Señor. Y estos versículos nos dan nuevas fuerzas, nos dan un nuevo panorama para entender que Él ha resucitado y que tenemos al Salvador de nuestras almas en nuestras vidas. Miqueas dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad y no retuvo su enojo, se deleita en misericordia? El pecado ciertamente nos puede molestar a Dios, pero Él es más misericordia que castigo. Misericordia significa no pagarnos como nos merecemos. Él es más misericordia que enojo o condenación. Y Él se deleita en darnos misericordia y debemos, la verdad, hermanos,
debemos aprovecharlo, en el buen sentido de la frase de aprovecharse, ¿sí? Valorar que tenemos un Dios que no es ajeno a decir, yo no creo que nunca te vas a equivocar, no creo que nunca vas a pecar. Él está consciente que vamos a fallar, pero quiere que tú estés consciente de lo que Él promete encima de eso. Y dice, yo borro tu rebelión. Si vienes a mí y estás trabajado, cargado, harto y lo que quieras, yo te haré descansar, ¿sí? Si tus pecados fueren rojos, porque Él sabe que le ponemos color a las cosas, pero dice, ok, dale, te la compro. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser cual blanca lana. Y algunos le dicen, Señor, dame nada más una lana. No, perdóname, que el Señor te perdone, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, cuando yo estaba estudiando esto, por ahí en algún lugar, leí una frase que me impactó y decía, si Él te ha perdonado, ¿por qué tú no perdonas como Él te ha perdonado? Si Él ha borrado tus rebeliones, ¿por qué tú y yo no borramos nuestras rebeliones? Y dije, es bien cierto, porque queremos este perdón, pero en ocasiones no lo otorgamos. Ahora, nosotros tenemos que acercarnos a Dios y a su trono, porque su trono es un trono de gracia. Tenemos que ser conscientes que hay una batalla a partir del día que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador. A lo mejor te sentiste feliz, te sentiste lleno de vida, te sentiste como que las cosas, algo se te había quitado, no sé, la experiencia es distinta en cada uno, ¿no? Pero al mismo tiempo empezaste a ser consciente de una batalla mental, de acusaciones, de una batalla espiritual. ¿A quién no le ha pasado eso? Ay, sí, qué bueno que no levantan la mano, porque si no hay que orar por ustedes. Qué bueno que no les ha pasado. Somos conscientes de esa batalla. Isaías 1:18 nos habla de una actitud. La primera actitud, te lo repito, es tú no te acuerdes, tú ya no andes hablando del pasado, tú ya no te acuerdes. 2, trae tu precioso cuerpecito, tu preciosa persona, tráela delante de Dios. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. ¿Ok? Hebreos 4:16 nos habla de otra actitud que tú y yo tenemos que tener. Es que Dios no me responde, es que Dios no me entiende, Dios no me habla, yo oro y no pasa nada, hermano, pero no me acerco a su presencia. Y estas son órdenes que el Señor nos da. 1, ya no recuerdes el pasado. 2, ven y estemos a cuentas. 3, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es Hebreos 4:16. ¿Ok? Vamos a avanzar. Déjenme quitar esto aquí. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que acercarnos al Señor, que tenemos que acercarnos a Dios, porque Él se ha acercado a nosotros y Él nos ha perdonado, y nosotros tenemos que vivir en ese perdón. No estamos exentos de fallas, no estamos exentos a lo mejor de circunstancias que no son correctas o que no nos hacen bien. Pero dice el Señor, yo ya borré tu rebelión, yo ya la quité. ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué andas triste con las circunstancias pasadas que has vivido? ¿Por qué andas triste con lo que en tu juventud algún médico habló de ti o alguna persona te dijo que no ibas a hacer o que ibas a hacer? Ya no lo traigas al presente. No puede ser que nuestro presente sea gobernado por los pecados del pasado. Tenemos que vivir una nueva vida en Cristo, que sabemos que a lo mejor vamos a tener consecuencias o hay circunstancias que son consecuencias de eso y que todavía viven hoy día. Seguramente sí, ¿sí? Si tú a lo mejor, si alguien mató a alguien, si alguien fue asesino y lo tienen que meter a la cárcel o está en la cárcel, pues sí, es una consecuencia, ¿sí? Y a lo mejor ni siquiera es una correspondiente paga de tus hechos, no solamente ante las autoridades, pero es una consecuencia. Es que, hermano, ¿sabe qué? Yo engañé a mi esposo, mi esposa, mi mujer. Pues estás en una consecuencia, hermano, pero ahora nueva vida a partir de aquí en adelante. Hay personas que se tienen que sentir y saber perdonadas por el Señor. Hay otras personas que, por ejemplo, dicen, no, yo nunca voy a pasar de maceta, ¿no? Nunca voy a pasar del corredor. Y sabes, cuando tú traes a tu memoria las cosas del pasado, el diablo está bien feliz porque ni siquiera tuvo que mandar a los demonios. Dice, mira, él solito dice
que no va a poder. Él solito dice que no la va a lograr. Él solito, y está afirmando las declaraciones que salen de tu boca, pero está influenciando tu pensamiento. Ahora, yo no quiero decir que tú digas, bueno, ya no te acuerdes del pasado, no veas nada, hasta de la vista gorda. No, nosotros tenemos que entender nuestro pasado para saber de dónde venimos, para saber a dónde Dios nos ha traído y de dónde Dios nos ha rescatado. Esto es un poco como la historia, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha sacado de lugares feos y recordar dónde estábamos. A lo mejor tu contexto no fue las drogas, a lo mejor tu contexto no fue algo feo de asesinato, no fue pandillerismo, no fue una división familiar. Qué bueno, gloria a Dios. Pero el hecho de que no lo hayas vivido, Dios te está salvando de haber vivido ese tipo de circunstancias. Porque te digo una cosa, te lo digo a título personal. Cuando yo estaba en la iglesia y escuchaba de personas que decían que el Señor me sacó y me liberó, y que las drogas, o que a lo mejor la prostitución, yo decía, pues qué padre, pero como que no me he hecho nada de lo que dijeron eso, y yo, gracias a Dios, lo he vivido, ¿no? Hasta que alguna ocasión, en estos pocos años de vida que aún tengo en este planeta, me dijo, entendí de parte de Dios que decía, ¿y no te parece que el hecho de que yo te haya evitado esas cosas es que te haya salvado? Porque ciertamente tuve amigos que no eran muy morales, que digamos. Ciertamente tuve amigos que estoy seguro tuvieron drogas en sus manos. Ciertamente tuve amigos que no eran amigos, que nuestras reuniones de vamos a estudiar, ¿cuántos saben eso? Vamos a estudiar con las tecates, con las caguamas y ese tipo de cosas. Y era así como, a ver, abríamos el cuaderno, 2 hojas y de pronto, órale, váyanse por el Six. Y el hecho de que yo nunca me haya quedado perdido en ese lugar, o en alguna circunstancia digo, Señor me salvó, el Señor me salvó. Entonces, en ese sentido, tú no te quedes viendo, sobre todo los jóvenes, bueno, es que eso a mí no me pasa, pues qué chido por ti, por tu testimonio, pero a mí no. Si a ti no te ha pasado, el Señor seguramente borró una rebelión que a lo mejor había pasado en tus pasados, en tus papás o en tus abuelos o en tus bisabuelos, y que te tocaba algo generacional, una maldición generacional, y que dice, pero tú no lo estás viviendo. Y nosotros tenemos que saber que en Dios hay esa borro de pecados, borro de rebeliones, para decirlo así. Job 33:26. Ahora, cuarta acción. Ya vimos que nosotros no tenemos que traer a memoria. Ya vimos nosotros que nosotros no tenemos que tener aquí, déjenme recordar aquí, no acordarnos de las cosas pasadas. No tenemos que venir a Dios. Pero otra cosa importante que está aquí es esta, la que dice aquí la palabra. Job 33:26 dice, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, fíjate, esto está bien bonito, no me acuerdo si lo puse completo, sí, termina en luz. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, eso se llama arrepentimiento, conciencia. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Cuando la Biblia escribe luz, generalmente se refiere a Jesucristo. Ok, dice que sí, hay muchas cosas en ese versículo. Dice, si me lo pones el anterior, por favor. Dice, orará a Dios y éste le amará. ¿Tú te sientes como que no te ha amado Dios? O como que de pronto, honestamente, alguna vez, no sé, siento que Dios no me quiere, que nada más sabe que sirvo, que estoy ahí, pero pues Él tiene sus preferidos, ¿no? Es que entonces no estás orando, le estás dando voz a la queja y al pasado. Porque la Biblia dice, orará y Dios le amará. Y no solo te amará, te va a hacer sentir ese amor. Y verá tu faz con júbilo, restaurará al hombre su justicia. Eso quiere decir que en algún momento el hombre la perdió por alguna rebelión, por algún pecado. Él mira sobre los hombres, así como ahorita por estar de pie de alguna manera puedo verlos a todos. Me imagino que Dios es así, Él mira sobre todos los hombres. Él está mirando, dice, y al que dijere. Y ese al que dijere a lo mejor es un hermano que está sentado ahí, pero no es cristiano, entonces no es hermano, pero bueno.
algún asistente, algún invitado, alguna persona que nos vea. Y a lo mejor tú te sientes muy cómodo en la fe. Y a lo mejor sientes que pues hoy es domingo y vienes y la reunión, etc. Y ese hombre está ahí sentado, o esa mujer, y dice: Señor, perdóname, es que parece que le contaron mi vida al predicador. ¿Cuántos saben lo que ha pasado eso? Y ese hombre está orando. Y entonces Dios detiene su mirada conforme a este versículo y dice, escuche, y dice: Señor, perdóname, es que pequé, pervertí lo recto, no está correcto. Y entonces dice Dios, en ese momento, por lo que él confesó, redime su alma para que no pase a la muerte. Y nosotros tenemos que entender que ese tipo de oración, ese renglón de oración, tenemos que incluirlo cuando estás aquí, cuando estás por empezar la alabanza, cuando estás cantando, y a lo mejor ellos siguen en la música o en la predicación, y tú en tu corazón estás reconociendo. ¿Alguien le ha pasado algo similar alguna vez? A lo mejor ellos están aquí, pero tú: Señor, perdóname, yo no soy digno, la verdad no estoy bien. Y dice el Señor, esta es una promesa: al que dijera, pequé y pervertí lo recto. Porque eso se llama que reconozcamos nuestros pecados. Y entonces es por eso que a lo mejor, no a lo mejor, porque si no me voy a espantar si dijera que todos ya se murieron, eso es a lo mejor por lo cual tú no te has muerto. ¿Cuántos alguna vez en su vida la han visto muy cerca que dices: no, me hubiera muerto? Yo una vez estaba allá donde vivimos solo y se me ocurrió salir con una bicicleta que me compró mi mamá, y pues yo pensé que las llantas daban para poderla inclinar como si fuera moto, y sopas, conocí el suelo y se me levantó toda esta parte de la cara. Nunca lo hacía, pero el día que lo hago me pasa algo. Nunca patino, y el día que patineto, pues ya, mejor siempre pasa. ¿Ok? Entonces, yo no sé ni por qué te dije eso, sino porque muchas veces nosotros no tenemos cuidado y no miramos las cosas con cuidado, ¿sí? Y nosotros andamos caminando y no reconocemos nuestras fallas. Y yo hubiera dicho: fue el diablo que me besó, lo que se cae. Fue el diablo que puso una piedra. A ver, no. Hiciste algo para lo cual una cosa no estaba diseñada. Fue mi consecuencia. Tranquilo, ni fue. Y todavía me fui a la célula. Nunca, hasta la fecha no entiendo cómo fue que todavía recién herido me fui a la célula. ¿Tú te acuerdas, no? No, es que tengo reunión, güey, todo acá. Entonces, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que si nuestra vida no pereció, no murió, es por causa de que Dios tiene un propósito en nosotros. Recién nosotros nos casamos, alguna ocasión teníamos nuestro primer coche, y yo había tenido todavía algunas ausencias, algunas crisis de epilepsia, y ya todo parecía que estaba caminando bien, pero en alguna ocasión me dio una manejando. Entonces, pues ya íbamos a llegar al lugar y no debió de ser, ¿sí? Y no es que digas: pues yo soy de fuego y aquí, no es suerte, es que Dios tiene un propósito. También tienes que andar con cuidado, valorar eso y decir: bueno, pues ya estuvo, ¿no? Dios creyó que lo había entendido y de pronto me vio encima de una patineta y dijo: órale, vas otra vez. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nuestra vida la hemos visto muy cerca, en lo físico, fíjate algo, si en lo físico más de una vez has visto tu vida como que pudo haberse muerto, imagínate lo que pudo pasar a nivel espiritual por un pecado no confesado. O sea, lo corporal es muestra a lo mejor de cómo hemos andado en ciertas etapas de nuestra vida. Y Dios nos pone un alto y nos dice: mira, así como estuviste a punto de morir, a lo mejor estás vivo, pero en lo espiritual puede ser que haya áreas en las que estés muerto. ¿Por qué? No porque yo no te quiera perdonar, no porque no te quiera quitar la rebelión, no porque sea un Dios enojón, no porque tenga más peso lo que hicieron tus antepasados. Entonces, ¿por qué? Porque no las has confesado. Porque no le has dicho: Señor, venid, quiero venir contigo, quiero reconocer mi pecado. Te has hecho la idea de que el tiempo esconderá las cosas porque no las va a curar. Te has hecho la idea mental de decir: bueno, ya, como que ya pasó, ya muere, y lo guardo, y aunque lo guardo, te sigue atormentando, ¿sí? Es como poner un animalito en una caja, chiquito, y meterlo en algún lugar de tu cuarto, pretendiendo que nunca va a hacer ruido, a menos que esté muerto. Pero todos los días lo alimentas, pero todos los días lo guardas.
tus papás no lo sabían, pero tienes ahí un ratón. No estoy dando ideas, niños, un conejo, un ratoncito, y tú todos los días lo alimentas. Y todavía te haces a la idea, no, este animal nunca va a hacer ruido, ya es perro, ¿no? Y ladra. O es ratón y tu mamá oye ruidos y, ¿qué será eso? Pues la casa truena, mamá, pues no sé. Así nosotros, cuando no confesamos algo que está mal, fíjate, puede ser que tengamos algo de cariño por ese pecado. Algo de nosotros ama esa parte. Pero cuando nosotros recordamos constantemente nuestros pecados, cuando nosotros decimos, ay, esto estuvo mal en mi pasado, y si es cierto, lo estamos alimentando. Y un día va a ser bueno. ¿Por qué tan serios? Qué bueno que nadie dijo amén, porque gloria a Dios, ¿ven? Y esos están más entrando aquí, ¿no? No falta, bueno, es que yo me agarraba de bajada a una hermana que cada amén, no, eso no era amén, hermana. Y cuando eran palabras que decir amén, como que esperábamos uno, pero no lo decían. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? El creyente tiene que seguir a Jesús. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, y aquí son palabras de Jesús, por supuesto. Voy a leerlo directamente en la Biblia. Dice, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es un versículo bien evangelístico, si tú quieres. Pero nosotros estamos siguiendo a Dios. Sí, hermano, yo me congrego. No, espera. Es que estamos siguiendo a Dios. No, hermano, es que yo doy mi diezmo. Que bueno, eso está bien. Pero ¿estás buscando al Señor todos los días de tu vida? ¿Estás tratando con conciencia, con esfuerzo, de hacer lo que Él hubiera hecho? Yo sé que se te puede patinar en alguna ocasión, o en más de una circunstancia puedes brotar y puedes explotar, y no está correcto eso, pero Dios borra tus rebeliones. Pero si tú estás en el esfuerzo consciente de caminar en su palabra, hacer lo que Él hubiera hecho, decir lo que Él hubiera dicho, muchas cosas van a estar bien. Y la Biblia dice, soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ay, pero en mi familia hay una cadena de inmoralidad, hay una cadena de vicios. No andarás en tinieblas. ¿Por qué? Porque hay personas que en ocasiones conocen de Dios y no han continuado. ¿Por qué? A lo mejor no están caminando conscientemente con Jesús todos los días. Y eso es a lo que nos referimos cuando a lo mejor en alguna plática, en alguna consejería decimos, mira, ya perdona, ya déjalo, ya suéltalo, deja de estar alimentando a ese animalito, ya deja de hablar de esa manera, ya deja de pensar de las cosas pasadas, ¿sí? La Biblia dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, y nosotros le seguimos dando un voto de confianza en nuestra vida. Y cuando Él quiere, llega contigo, se te pone enfrente, se le para aquí enfrente a Sol y le recuerda su pasado, y todavía nosotros damos acuse de recibo y decimos, sale, el voto sale y vale, órale, pues sí, tienes razón, soy todo eso. Y no es cierto, no tenemos que darle voz a lo que es el pecado. Debemos de seguirlo, porque solamente así no andaremos sin rumbo. ¿Sabes que yo he conocido cristianos, y a lo mejor mi misma vida en cierto momento, cristianos sin rumbo? Ay, ¿cómo creer, hermano? Sí, puede pasar. ¿Cómo? ¿Te lo daste cuenta en el saludo? ¿Cómo está, hermano? Pues aquí, todo atareado y golpeado por el diablo, pero en victoria, hermano. O sea, gracias, no sé qué Biblia estás leyendo. Pues aquí todo arrastrado por mi enfermedad, por mi dolencia, y el diablo dice, sopas, tómala, congrégate, pero tienes mi enfermedad. ¿Sí? Alaba a Dios, pero pues aquí, hermano, ya sabe, con ese problema familiar, pues estamos aquí, no nos podemos ver bien rencorosos, y ya lo ches, pero siéntate. Tú tienes que ser consciente de lo que hablas, porque le das voto, le das voz y dices, no, pero tú estás aquí presente, y alimentas a tu animalito, que puede ser rencor, que puede ser enojo, que puede ser ira, como dicen los hermanos, ira, ahí está, ¿sí? Contiendas. Esas son obras de la carne. Lo hemos dicho nosotros, lo hemos dicho aquí. Tenemos que evitar pecar cuando andamos caminando con Jesús, porque algunos podrán decir, ay, es que es bien difícil dejar de pecar.
Mira, si tú y yo no caminamos en el camino de Jesús, nos va a ser bien fácil pecar. Bien fácil. Y sí, qué bueno que Jesús y que Dios borra nuestras rebeliones. Es un respiro para el alma. Pero nosotros tenemos que entender, Señor, yo ya no tengo que caminar por ahí. Ya no tengo que hacer las cosas pasadas. Una vez que andamos en Él, Él mismo nos da esa luz para ser luz del mundo. ¿Sí? Fíjate muy bien. Leímos un versículo, a ver si se dan cuenta en esta parte. Job 33:26 termina diciendo que su vida se verá en la luz. La Biblia dice que Jesús, Él es la luz del mundo. ¿Cuántos saben eso? Ok. Y algunos teólogos o algunos podrán discrepar en esto que voy a presentar y decir, ahí está, pues no que Dios. Y vamos a ver Mateo 5:14, donde dice, ahora, ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Pues no que Jesús era una luz del mundo, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué somos luz del mundo? Porque tenemos su luz. Porque si Él creemos, dice la Biblia, que nuestra carne está crucificada con Él, y que así como Él murió, así nosotros podremos morir a la carne y resucitar así como Él resucitó. Que así como Él es la luz, nosotros somos la luz del mundo. No somos una religión, no somos un asunto de que somos la luz del mundo, sino que nosotros alumbramos alrededor de los nuestros. ¿Alguien te ha dicho alguna vez, oye, a ti que Dios te oye? Y tú estás, que ni el sol te cae. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, está bien porque brilla algo de ti, de Jesús en tu luz. Pero nosotros tenemos que caminar en su palabra. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5. Se los voy a leer completo porque ahí me falló. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, hasta el 15 creo que también. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un mueblecito, ¿no? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, sean conversos o no sean conversos. Tú tienes que alumbrar a los que están alrededor de ti, ¿sí? Darle gracias a Dios por lo que estás viviendo. Jóvenes, todos los jóvenes que están en esta reunión, los más niños, los que están hasta allá atrás, los míos, todos los que están más jovencitos, así como yo, no soy, Dan, tú estás joven. Ustedes deben valorar y darle gracias a Dios que están viviendo en medio de tiempos difíciles y su vida como si nada. ¿O estoy equivocado? Debemos darle gracias a Dios de que nosotros, como ustedes como jóvenes, son parte de una generación que ya no les han alcanzado consecuencias. Tu responsabilidad y la mía con tus papás no es juzgar a tus papás, es perdonarlos y es caminar de aquí para adelante. Y a lo mejor te enteras de algo que no estuvo correcto y decir, bueno, yo voy a seguir en adelante y voy a mejorar mi camino. Esa es una forma de honrar a Dios y darle honra y decir, Señor, yo no soy juez. ¿Sabes por qué? Porque con la vara que medimos éramos medidos. Pues mejor ni medimos, ¿no? Mejor ni sacamos bueno, ¿sí? Si muchos hubiéramos sabido esto más jóvenes, hubiéramos frenado nuestra lengua en muchas circunstancias. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios, vivir agradeciendo a que el Señor es un Dios de gozo, es un Dios de paz, es un Dios que perdona nuestras rebeliones y que nosotros tenemos que decir, sí Señor, la volví a regar. La Biblia dice, tú tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7, sí o sí las mismas que el Señor te va a perdonar. Y es un número bien grandote, gracias a Dios que es bien grandote. Pero ¿qué crees? Ay hermano, es que tengo años perdonando lo mismo. Ay, ¿qué crees? Dice la Biblia que es diario. Y la verdad no te la sacabas porque ni tantas horas tendrías, ¿o no? Cuando tú eres consciente que Dios ha borrado tu rebelión y que no hay nada que el diablo pueda venir y sacar una hoja y que el diablo pueda llegar y decirte, aquí están las acusaciones de Luis, y tú por allá dices, qué bueno que no dejen la descrita, ¿no? Y entonces tú estás ahí sentado y el diablo te quiere acusar y dice, mira Adri, tus acusaciones. Y Adri con su cara de, ay, qué baboso, el diablo. ¿Sí? Mira cómo acusamos a alguien, mira. Pero el Señor lo borró. Y el acta que estaba escrita contra nosotros, Él la borró.
nosotros tenemos que celebrar eso, tenemos que darle gloria a Dios en ese sentido. Si me acompaña el grupo de alabanza completo, quiero invitarte a que retomemos una de las alabanzas que cantamos el día de hoy, que dice: cuentan de un Dios que hace maravillas. Y si para ti Dios es un Dios que hace maravillas, es un tiempo que nosotros tenemos que festejar y darle gracias, porque esto es una maravilla, que nada de lo pasado te pueda alcanzar. Es un tiempo donde tú y yo tenemos que alabar al Señor y darle gloria, poniéndonos de pie, honrando su presencia y diciendo: Señor, tal vez yo no estoy bien, yo no soy correcto, no soy el mejor, pero tú sí eres mejor que yo. Y sí podemos alabar al Señor y decirle: Padre, yo sé que tú eres un Dios de maravillas, pero ¿qué crees? Tu misma vida es una maravilla de parte de Dios. Tu misma vida es una muestra de que Dios te ha mantenido en el perdón y que no ha permitido que tu vida pase al sepulcro y que camina en la luz. Yo quiero invitarte a que el día de hoy, independientemente de cómo toquen o cómo canten los muchachos fuerte o bajo, se oiga la voz de nuestra iglesia, se oiga la voz de los que estamos reunidos, porque eso es algo de las cosas que toda mi vida me han gustado y las he escuchado precioso, y aquí en varias ocasiones lo he podido constatar también, y es un regalo, un privilegio que suceda estando en un lugar donde podemos estar para servirles. Vamos a alabar al Señor. ¿Están listos? Ok, pues vamos a gozarnos. Amén. Cuentan de Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, animamos a su Dios. Columna de fuego, nube del desierto, peña de ore para todo ese viento. Columna de fuego, nube del desierto, peña de ore para todo ese viento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo ese viento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo ese viento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová. ¿Sí o no? Es que hay algunas que están así. Gracias, chicos. Es una bendición poder estar con el Señor. Llévate este mensaje a tu vida, en tu día, y que el Señor, el perdón de tus rebeliones, sea el gozo de tu vida. El Señor sea tu fortaleza, su gozo. Y vamos nada más ya a terminar. Tomen asiento para pasar con lo que sigue de los niños.